Seguimos en Fuera de Orden, Crónica de la Desgracia Nacional e Internacional, Plomería Informativa. Gracias a todos los que se han suscrito a nuestra cuenta en Patreon, patreon.com/DelaraF, patreon.com/DelaraF. Todos los que se han suscrito han logrado algo importantísimo para nosotros, que es poder costear lo que significa tener un equipo de trabajo destinado 100% a los contenidos de este canal. Eso para nosotros es invaluable. Y para lograr algunas soluciones frente al algoritmo de YouTube que nos tiene pegados contra la pared y que impide que la gente, cuando está buscando el programa de los lunes ácidos con Franceschi, no lo consigue. ¿Dónde está? Porque parece que YouTube lo esconde porque le tiene rabia a Franceschi, le tiene rabia a los lunes ácidos, nos tiene rabia a todos. Y en función de eso, estamos encontrando algunas soluciones. Por eso, a partir de hoy, cuando usted entre a mi canal, al canal de YouTube Daniel Lara Farías Presenta, va a encontrar una lista de reproducción que dice lunes ácido. Y allí están todos los programas que he hecho con Franceschi desde el primer programa, antes de que estuvieran fuera de orden, hasta el último de la semana. Así que para facilidad de todos, allí estará esa lista de reproducción para que nuestro amigo Franceschi pueda, en efecto, ser visto por su amado y querido público. Bienvenido, Franceschi. ¿Cuántos programas hemos hecho, Dani? Franceschi, estamos en esto desde antes de la pandemia. Más de 100, creo yo. ¿Qué más de 100? Muchos más. ¿Quieres enviar algo desde los Estados Unidos a Venezuela? Tuplata.com.be es la mejor opción. En tuplata.com.be además te asisten con tus compras y si lo necesitas, incluso las hacen por ti. No busques más couriers de dudosa procedencia, envía rápido y seguro, en avión o en barco, nos ajustamos a tu presupuesto. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el mejor tiempo. Muchos más de 100. Saltamos una vez que te quedaste dormido, pero no, estabas enfermo. Estaba enfermo, tenía COVID, acuérdate. Esa vez fue culpa de los chinos. Esa es la realidad. Alberto Franceschi, fíjate tú lo siguiente. En el primer segmento del programa de hoy, yo conversé con el público sobre lo que significa el que se hayan cumplido todos los presagios, todo lo que se le dijo a la gente que iba a ocurrir si Joe Biden llegaba a la presidencia. Lamentablemente, bueno, pareciera que, como decía Carlos Andrés Pérez en aquella famosa entrevista con Marcel Granier en la víspera de la elección de Hugo Chávez, que los pueblos necesitan trepidar hasta el fondo para darse cuenta del error que cometen, ¿no? Y hasta que no llegan al fondo, no se dan cuenta. Y en los Estados Unidos... Carajo, esa vaina es profética, ¿eh? Absolutamente, esa entrevista la vamos a publicar aquí completa de nuevo en el canal. ¿Qué ocurre con eso? Ocurre que, lamentablemente... siempre, hasta el más civilizado, por llamarlo de alguna manera, la sociedad más avanzada, más civilizada, más desarrollada del mundo, puede caer en lo mismo, Alberto, que es en medio de la polarización, decir cualquier cosa menos los adecos y los copellanos, cualquier cosa menos Keiko Fujimori, cualquier cosa menos el uribismo o cualquier cosa menos Trump. Y terminan ocurriendo entonces que ese cualquier cosa menos tal le termina abriendo las puertas a la mediocridad, a los enemigos de la democracia, a los asaltantes del poder, al aventurerismo político, a la demagogia, a la mediocridad. Si algo está ocurriendo ahorita en los Estados Unidos es que estamos en manos de una clase política mediocre, del cual Joe Biden es uno de sus representantes. Durante 50 años no ha hecho otra cosa que vivir de la intriga parlamentaria, de la intriga de ese mundillo, de esa cloaca de Washington. Y lo que estamos viendo ahora con ese señor trastabillando y saludando al viento y chocándole las manos a, no sé, a los espíritus que ven, no es otra cosa que lo que se había predicho durante la campaña, que lamentablemente el señor, por su avanzada edad, no garantizaba una presidencia estable, segura y que estuviese en las manos apropiadas. ¿Cómo lo estás viendo tú ahora? No, que se cumplió el pronóstico de que iban a gobernar los que querían seguir o querían volver a gobernar y que era un monigote, un tipo que sería un comodín para que siguiera, en este caso Obama, que es el que dirige Estados Unidos, con los problemas típicos de que las culpas se las lleva este viejo senil ya y los éxitos que no se ven por ningún lado porque es la repetición de todo el esquema de Obama, ¿entiendes? El globalismo guerrerista que busca por todos los medios fabricar problemas
confrontaciones armadas para seguir en el desarrollo de las ganancias del esquema de la industria armamentista. Eso es un tema que nos lleva a toda una gran, no discusión, sino para ser serio y responsable hay que hacer un programa que tenga los fundamentos reales de todas estas cosas, se basa en cifras, en cantidad de conflictos. Por ejemplo, ¿qué hace Estados Unidos sometiendo a Europa al chantaje de que se hace una guerra sí o sí contra Rusia? Ese es un tema incluso que tiene interpretaciones distintas por ti o por mí, pero es que no es solo el tema de la bendita guerra ucraniana, sino el manejo de Europa en general. Eso va a estallar la OTAN, ¿entiendes? Poco a poco estamos viendo que las costuras se están ¿cómo se llama?, abriendo para una nueva etapa en Europa, pero también respecto a China, en la economía mundial, la cuestión monetaria. Dani, está estallando el dólar como moneda que regía los destinos de la economía mundial desde Bretton Woods y desde la caída de la Unión Soviética, que se mantuvo, sin embargo, y aguantó digamos, el empuje enorme de China, que entró en el escenario internacional como gran potencia exportadora, con su yuan, etcétera. Y ahora de repente el escenario ucraniano reabre todos esos debates simultáneamente y podemos tener un mundo huyéndole al dólar en los próximos años. O sea, ¿cómo es esto? O sea, entonces esos errores políticos de una clase determinada, un equipo determinado como los antiguos de Washington, pueden terminar arrastrando a la humanidad toda a una cantidad de problemas. O sea, imaginarse que Arabia Saudita no le responda a las llamadas al presidente norteamericano es algo muy serio, chico. Algo que tiene un valor simbólico, y ahora tienes a Putin con la llave de la energía mundial, del petróleo mundial, de los precios del petróleo, los precios del gas, etcétera, y puedes tener un evento, puedes tener muchos eventos de caída libre del nivel de vida. Ahí anda Europa con un lío enorme. Francia puede estallar política y socialmente. Ahí tienes tú un presidente que se parece demasiado a lo peor de cada clase política, el tal, ¿cómo se llama?, Macron y está por hacerse reelegir contra, chicos, digamos, además con unos aliados rarísimos, la izquierda del señor Mélenchon, a favor de, por ningún caso, aceptar a la Le Pen o al otro que también echaron fuera, porque lo fundamental tiene que ser la agenda del globalismo, lo que siga. Entonces estamos en encrucijadas muy grandes. Bueno, esa encrucijada nos ha llevado a que ahora Maduro y que está desarrollando el país y que no es tan malo como decían. Y ven, y Maduro ya se están contentando con él los norteamericanos. Pero ¿será posible, Dios mío? Entonces, después de 22 años de esta calamidad, el oxígeno que quieren darle a Maduro nos puede llevar todavía a prorrogar por años y años esa costra de maleantes que dirige Venezuela, encabezado por Maduro. Fíjate que hay algo que no se nos puede escapar de todo esto. Los Estados Unidos de Clinton en adelante son los Estados Unidos que dejaron perder la OEA. Así es. La OEA se murió. La OEA se convirtió en algo más inocuo que lo que fue en su momento el CELA. O lo que fue una cosa allí que casi que es un grupo de estudio, el Pacto Amazónico. Mira, eso pasa cuando uno pasa los días y hasta se le olvida que existe. Entonces la OEA, fíjate que ya nadie ni siquiera la menciona, con lo importante que fue la OEA como foro y con la importancia que tiene, que muchas veces, y aquí lamentablemente, y por eso es que me complace que tanta gente joven lo insulte a uno y le pregunte cosas y que esté pendiente de las cosas, porque a veces lo insultan a uno cuando uno hace ciertas afirmaciones porque no conocen el trasfondo de la historia, para empezar porque nadie se las ha contado o porque no han encontrado dónde leerla. La Organización de los Estados Americanos no fundó a la política interamericana. El interamericanismo, el panamericanismo es anterior a las Naciones Unidas. Y eso es sumamente importante. Todo lo que se hizo en las naciones de América posterior a los periodos de independencia y muy especialmente después de los eventos del principio del siglo XX,
con la famosa política aquella de América para los americanos, la doctrina Monroe y todo lo demás, la doctrina Drago contra el cobro compulsivo de deuda, la defensa que hizo los Estados Unidos de Venezuela cuando las potencias europeas querían asaltar el territorio nacional para cobrar compulsivamente las deudas que Venezuela había adquirido desde la independencia. Diciéndolo los yanquis, ya esta vaina es nuestra. Diciéndolo ya un momentico, caballero. De mi patio. Un momentico que este patio tiene dueño, pero dentro de este patio tiene dueño, los países del patio eran capaces de decir, bueno, un momentico, con esto podemos hablar. Aquello lo que quiere es venirnos a pisotear. Entonces vamos a ponernos de acuerdo. Y empezó un proceso sumamente interesante e importante que al final culmina con una organización intergubernamental como la OEA, que fue un inmenso logro. Tanto así que fue enemigo del castrismo desde el principio. Cuando Fidel Castro la llamó el Ministerio para las Colonias. Cosa que en realidad nunca lo fue, porque si para algo sirvió precisamente a la OEA, fue para darle voz a los nuevos países independientes, todavía muchos de ellos colonias del Caribe, que al final se terminaron convirtiendo en la soga en contra de la democracia, porque a todos los compró el dinero de la petrochequera chavista. Pero ¿por qué te hablo de la OEA? Porque ¿no te parece a ti que la OTAN va por el mismo camino? O sea, los Estados Unidos va a terminar convirtiendo. ¿Por qué? Porque ¿qué beneficio le puede... Ya está, hace rato. Pues, ¿qué beneficio puede verle a algún miembro de la OTAN el formar parte de la OTAN si la OTAN no lo va a defender cuando lo necesita? Esa es la pregunta que se pueden hacer. Oye, si a mí me pasa lo mismo que le pasó a estos tipos, ¿a mí me van a defender? Esa es una pregunta que están libres de hacerlo. Entonces terminamos viendo que los Estados Unidos va a acabar con la institucionalidad que ayudó a crear después de la Segunda Guerra Mundial, Alberto. Sí, y mientras tanto con consecuencias muy, muy graves. Felizmente todo esto tiene su escenario casi como obligado. Alemania tiene que salir de esa tutela, de la tutela yanqui desde la Segunda Guerra hasta hoy. Alemania tiene que hacer valer el derecho a sus ciudadanos, chicos, a no helarse en invierno próximo porque le salió mal la política de conectarse al gas ruso que era más barato. Ya va. Y es que la Alemania tiene derecho a comprar mientras hubo gas ruso más barato, tenía derecho a conectarse. Pues los amigos de Estados Unidos dicen, no, tiene que comprar gas caro, que es el mío. El gas licuado en bombona y con, plantas de gasificadora o regasificadora, no sé cómo se llama esa vaina. Bueno, ese es solo problema de la energía hacia Europa y de cómo pretenden cortar de cuajo el nexo con Rusia. Bueno, eso va a tener consecuencias. Eso no es que va a llevar a una guerra como las dos guerras anteriores, pero vuelve a estar planteado el tema de ¿y cómo es que Alemania puede, chicos, tener una capacidad de resurgir, de implementar una economía basada en su eficiencia? Porque es innegable, Alemania ya iba otra vez para un papel líder en Europa, o de hecho es el líder europeo, y los envidiosos de la pérfida Albión de Inglaterra, ¿cómo carajo los contenemos? Aunque ya no estemos en Europa, ¿cómo contenemos a Alemania? Y no le aceptan que Francia sea, un papel de equilibrio allí por ser una potencia, continental, nuclear. No, carajo. Los términos es viva Biden y viva el atlantismo y viva el globalismo, pero aquí Alemania no puede sacar la cabeza porque es un aliado ruso. Se hizo complicada la situación internacional de nuevo, porque Europa está en plena decadencia y esto de cortar los nexos con la energía rusa puede llevarla a un despeñadero, está llevándola a un despeñadero. Ahí está España a punto de reventar, ahí está Francia a punto de reventar y muchos países empiezan con las contradicciones lógicas del caso. Ahí está, por ejemplo, Polonia y Hungría, que vienen todas asqueadas del dominio soviético, están con contradicciones porque Hungría dice, no, yo mejor me quedo aquí del lado ruso porque tengo mi gas garantizado. Y ¿cómo se llama? Y Polonia está en plan de gallito. No, así carajo me corten el gas. Yo no sé por qué razones los polacos van a querer sufrir penalidades. Acuérdense los polacos que los han descuartizado 3 veces en siglo y medio. O sea, esa cuestión
todas son complejas, porque complejo es lo que emana de una clase política en putrefacción, que es la clase política norteamericana, con un problemita. Tienen, chicos, los botones nucleares de la mitad de la fuerza nuclear del mundo. Tienen otros botones que son, chicos, los de una economía armamentista con 700.000 millones de dólares de presupuesto, que es igual a todos los demás ejércitos del mundo, chicos, incluido el ruso, que no es como cree la gente, tiene potencia nuclear y tiene capacidad de pararlo. Pero es que nadie tiene la potencia del armamentismo, de la industria militar yanqui y de las fuerzas militares que puede desplegar Estados Unidos en el mundo. Ahora, ¿de qué le sirve? Si todo eso está al servicio de un status quo forzado que pretende, por ejemplo, descuartizar países con tal de que se discipline, como hicieron con la pobre Libia, como hicieron por años con Siria, como hicieron con Afganistán, como hicieron con toda África. Y ocurre ahora, después de todos esos desastres, que el grueso de África está bajo control chino-ruso, que incluyendo Libia, que el grueso del Medio Oriente está bajo control o influenciado por Rusia, como ya incluso alcanzó el Golfo Pérsico, los países de Arabia Saudita y los Emiratos allá distanciándose de Estados Unidos, como está India ya fuera de su control, como están ahora los países de Asia, digamos, el del vecindario chino, tratando de tomar distancia respecto a esa potencia norteamericana otrora hegemónica. Hay un revolú, hay un cambio drástico a nivel mundial, Dani, que no podemos obviar y que nosotros somos parte de eso. Una parte ninguneada, es que tampoco somos el mingo, el juego de bola, no es verdad que seamos parte importante. Pero mira, fueron a buscar a Maduro, chicos, para ponerlo a producir 500.000, 1 millón, 2 millones de barriles diarios en los próximos 2 o 3 meses y haciendo fiesta. Los partidarios de seguir bajo la égida chavista, cueste lo que cueste, con tal puedan seguir corrompidos, chicos, y ¿cómo se llama? Y con alguna ganga de vida, esa élite putrefacta, ¿entiendes? De los bodegones. No es porque no abran bodegones, es que ¿con qué plata la abrieron, Dios mío? Bueno, con la misma plata que ha rodado todos estos años, donde se birlaron $1 billón de dólares de las arcas venezolanas. Pero fíjate, la gente no entiende esa cifra, Dani. 1 millón de millones. 1 millón de millones. 1 millón de millones. Ajá. O sea, ¿Y dónde están esos dineral? Ese dinero dónde está en el sistema financiero internacional. En cuentas privadas de la boliburguesía y de los bolichicos. En cuentas privadas, en cuentas corporativas, de empresas, de bancos, cuentas de chavistas y no chavistas. Por ejemplo, quiero enviarle un saludo a la gente que le está haciendo el manejo de reputación al señor Juan Carlos Escotet en las redes. Porque yo en estos días hice una pregunta, y es nada más una pregunta, no una acusación. El señor Juan Carlos Escotet le haría un beneficio inmenso a la humanidad si nos explica cómo hizo él para tener su base de operaciones en Venezuela, y en el mismo periodo en el que quebró Venezuela en pleno, su industria petrolera, los bancos, la sociedad, las principales empresas, él pasó de ser un dueño de una humilde caja de ahorros llamada Caja Familia, para pasar a ser el hombre más rico de Venezuela, según la lista Forbes y la quinta fortuna individual más importante de España. O sea, eso es una explicación que nos tendrá que dar. Todo eso hecho en medio de un contexto de control de cambio férreo implantado por un régimen criminal como el chavista. Eso es una explicación que nos tendrá que dar. En algún momento tendrá que darla. Y no es una acusación, es una pregunta, o preguntarnos ofender. Pero además de eso hay otra cosa, Alberto, en medio de todo esto, que tú lo señalabas. El tema de la clase política putrefacta en los Estados Unidos. Pero Alberto, yo creo que es peor, porque cuando tú te pones a ver a los lados y te pones a buscar quiénes son los dirigentes políticos que hay en este momento en Europa, en Asia, en los Estados Unidos. O sea, mira, es bastante difícil conseguir una cosa impresionante. Tú te buscas a los dirigentes de los partidos tradicionales. Bueno, ve lo que acaba de ocurrir en Francia. En Francia barrieron al viejo partido, añejo partido socialista, y aquello que llamaban el neogolismo. Bueno, eso terminó, en el zafacón, como dicen los puertorriqueños. Cuando tú revisas lo que está ocurriendo en la política española, bueno, hay que felicitar al señor Santiago Abascal por haber podido constituir un partido donde más bien
uno se alarma de forma positiva al ver que hay tantos rostros distintos, porque lo que uno dice es cómo van a hacer para gestionar tantas figuras que hay allí. Pero sin embargo todavía están en medio de su emergencia, no en medio de todo, no lo hemos visto todavía haciendo la labor. En toda Europa hay una sola persona que está dando de qué hablar como alguien de la vieja escuela del liderazgo serio, que es el señor Mario Draghi, actual primer ministro italiano. Es el único que aparece por allí, pero de resto tú te ves cosas que tú hablas de la perfidia Albión, que es Inglaterra, pero caramba, el primer ministro de Inglaterra, dentro de lo que ha sido la flema británica, oye, uno revisa a ese señor y uno dice, bueno, pero ¿y esto qué es? ¿Esta payasada qué es? Lo que está ocurriendo en Israel, por ejemplo, que se ha apreciado de tener una clase política nacionalista real. Lo que se está viendo ahorita es una cosa de ver y no creer. Entonces es peor, pero si vamos a América Latina, nos encontramos a Gabriel Boric a la cabeza de Chile. Prefiero no decir nada. Los hechos hablarán. El sombrero luminoso en Perú, válgame Dios del cielo. Está contra la cuerda, te participo. Eso está, lo llaman el bikini. ¿Cómo es? Todo el mundo quiere que se caiga. Todo el mundo sabe que se puede caer, pero todavía no se ha caído. López Obrador en México. Colombia, uno no sabe para dónde ver. De verdad es una cosa penosa y lamentable. Que Colombia de haber logrado con Santos y el señor Duque semejante, digamos, escenario terrorífico de poner a Petro como la gran solución, tú te imaginarás a dónde vamos. Pero es que es más grave que eso, Alberto. ¿Tú te acuerdas lo que significaba la clase política colombiana? Cultos, ordenados, serios, ojo, etcétera, no estamos hablando, y sobre todo con monumento a la legalidad. No estamos hablando de esos bichitos ahí, no, estamos hablando de lo que de verdad sea política, de los grandes tipos. Allá había una gente de nivel que prácticamente lo formaban en su familia para que fueran a ser presidente. El único que queda de toda esa gente es Londoño, chicos, con su programa de radio, carajo. Era lo único que se me dio sobre por allí, porque los demás lamentablemente no. Hasta Costa Rica cayó en manos de un chavista que para desgracia ellos se apellida Chávez. Lo de Centroamérica prácticamente habría que poner una cerca alrededor de Centroamérica y olvidarse de eso. Eso se convirtió en un zoológico. Lo que está ocurriendo en Honduras es una cosa de espanto. Y lo que ocurre en Venezuela, bueno, ¿para qué abundar, Alberto? Pero nosotros, antes de grabar este programa, teníamos una pequeña conversación donde tú te hacías una gran pregunta. ¿Quién escoge en nuestros países, e incluso en los Estados Unidos, quién es la mano que mece la cuna? ¿Quién decide quién habla y quién no habla? ¿Quién decide que hay que prestarle atención a 25 pseudo intelectuales, que yo más bien los llamo intelectuales, porque no sé por cuál razón los tipos se les considera intelectuales, firmantes de comunicados? ¿Por qué a ellos porque a ellos se les da palestra? ¿Por qué a ellos se les da tribuna? Y no se les da tribuna a otros. ¿Qué hace la diferencia, Alberto? ¿Por qué razón esa gente está ahí hablando a nombre nuestro? Ya va, Dani, aquí es donde comienza el programa. Adelante, por favor, arranque. Siempre me lo hace. Es para traer a colación el llevado y traído tema de que la élite venezolana resolvió hacernos dirigir por bicharracos de la peor especie, prostituida de esa misma clase política. O sea, solo puedes dirigir Venezuela si eres parte de la carroña política del chavismo, que es el izquierdismo adinerado, o de la carroña opositora, que es la MUD, agente prostituido de ese gobierno de adinerados pata en el suelo. Bueno, ahí tenemos entonces gran factotum. Me imagino que lo viste relumbrar en la lista esa de Luis Vicente León, el vocecita, chico, gran personaje, armador de nuestro destino. Pero, Dios mío, ¿hasta dónde hemos llegado? Una vez, pero fíjate tú que han apartado un poco Leopoldito, Caprilito, de no, esos son los presidenciables, estos son sus agentes de segundo plano. Bueno, chicos, y pretenderán que Venezuela puede dirigirla
esa caterva de bandidetes que hay allí, no todos, pero carajo, que alta tasa lograron con los firmantes famosos estos. Hay más de un vivo en esa vaina, jugando banca por ahora, pero que aspirarán a pasar a primer plano. Pero los personajes que pretenden imponer en nuestra política son los que vinieron negociando todos estos años, chicos. Su lugar bajo el régimen, su lugar bajo el sol del régimen chavista. Bueno, es allí donde uno tiene serias dudas si las soluciones para una nación como la nuestra ni son las elecciones. Porque qué facilidad tienen para hacer primar sus intereses en las famosas elecciones, donde o gana el chavismo o gana el que el chavismo escogió de antemano. Ya escogieron, ¿por qué no nos dicen de una vez a quién quieren poner y lo ponen? Sería más fácil así, ¿no? Pero es que todo eso se decidió, lo mismo que decidieron cuando Hugo Chávez hacía la ronda de quintas en el Country Club de Caracas, lo llevaron a esa cena, chico, a esa cena donde se preparaba el personaje. Y se agarró mal creyendo que podía ganar. No, chicos, las cenas, la mayoría. Hey, Dani, no te olvides que yo fui un testigo raro, porque a mí me llevaron a esa cena, me llevaron a 2, y no volví a la tercera, nunca me llevaron, porque no había sido escogido. ¿Bien? Me dijo Olavarría, te van a invitar la semana que viene, unos famosos lunes, no sé qué vaina. Y entonces yo fui y expliqué todo, el carajo de vaina no me aplaudieron, en la casa del señor Vega Benedetti. Todavía estoy esperando que se supone iba a haber un paso libre a los medios, etcétera, para proponer las soluciones de fondo que yo proponía. Las sigo proponiendo además, 20 años después. Te dijeron el consabido, nosotros te llamamos. Nosotros te llamamos. Y lo que me hicieron fue así. Entonces, pero personajes como, la gente cree que uno le tiene manía a Leopoldito, a Caprilito. No, ellos son los hijos de esa peste política, chicos, de la vieja clase, la que impusieron los candidatos Adeco y Copellano, y siguen todavía, después de haber puesto a Chávez sus calamidades, escogiendo quién carajo debe representar a la sociedad venezolana. Bueno, y ahora se han buscado a estos truanes de postín, ¿no? Que yo lamento que en Venezuela... Pero tú no estás ahí. ¿Por qué debería estar si no tengo ninguno de los atributos para estar? Te voy a comentar cuáles son los atributos y por qué tú tampoco estás allí. ¿Por qué no has sido tú escogido? Porque no tienes los siguientes atributos. Número uno, cuando uno no es comprable, cuando uno no tranza sus posiciones en función de una agenda, ¿okay? Por eso es que a mí ningún político venezolano me quiere. Y a mí no me pesa. A mí no me pesa que no me... yo dejé junto a Neomar Hernández, nuestro programa Y Así Nos Va, decidimos dejar de hacer entrevistas. ¿Por qué? Porque nadie va. ¿Y por qué nadie va? ¿Y por qué nadie va? Porque cuando van, nosotros le preguntamos y además de eso hacemos algo que es terrible para los politiqueros. Abrimos los micrófonos y dejamos que la gente pregunte. Eso es gravísimo. Por lo tanto, nosotros decidimos que nosotros lo único que hacemos es abrir los micrófonos para que la gente hable o dedicarle un día a la semana a los casos de los presos políticos, de los cuales la clase política venezolana decidió no hablar más nunca. Aquí no hay más presos políticos. Nosotros tenemos ya, vamos para 9 años haciendo ese programa. Entonces, ¿qué ocurre? La otra condición que tienes que tener, Alberto, para que te tengan considerado y te metan en todo eso, es formar parte de alguna de las roscas pseudoacadémicas ficticias creadas en Venezuela, donde resaltan los institutos de estudio social de la Universidad Central, de la Universidad Católica o de la Universidad de los Andes o cualquiera de ese semillero de comunistas y de dictadores, que si el CENDES, que si el Instituto de no sé qué cosas sociales, que si el Instituto de no sé qué cosa de la sociedad, todo eso. O a ser algún iluminado, ¿verdad? Tocado por la mano prodigiosa de Liesa. O sea, si a ti Liesa te pone la mano encima, ya tú eres un iluminado y tienes derecho a cualquier cosa en Venezuela. Esos recovecos, ¿cómo se llama? Del iluminismo criollo, donde te conviertes en un intelectual. Entonces, una cosa impresionante.
Cuando además de eso, tienes que haber pasado por otro filtro, que es el que está rigiendo actualmente la política, la politiquería venezolana, Alberto, que es el filtro según el cual las decisiones o el país para esa gente comienza en el patio del colegio donde estudiaron y termina en la plaza de la urbanización donde viven. A ver, en vaina, entonces voy a seguir mirando, imagínate tú en Ahí Colita, está. allá de Carabobo. Para allá llegamos, Alberto. Estoy crucificado. El chavismo, cuando el chavismo llega al poder, la política terminó cayendo en manos, sobre todo esa posición falsaria y prostibularia. ¿Quién le empezó a dirigir? Unos muchachos caraqueños con todas las taras de lo peor de esa sociedad que considera que el país comienza en el túnel Boquerón y en el túnel Los Ocumitos. Esos son los límites del país. Y pero arranque en San Ignacio, por supuesto. Pero no, en los patios de los colegios, en el San Ignacio, en el Santiago de León, en el Peñón, en el Mérici, en el Mate Salvatori, en todo eso, allí es donde se juega la cosa. Tú no cantaste gaita en ningún conjunto de gaitas de los colegios de Caracas, no canté. Entonces no te van a llamar. Tú no fuiste criado por los jesuitas, ni tienes a ningún... El padre Ugalde no te tiene cariño porque tú no hiciste la comunión con él. O sea, entonces, ¿cómo te van a estar llamando? Digo, con razón a mí me recibió el señor Sosa, el presbítero Sosa, el Papa Negro, como lo llaman, el jefe de los jesuitas, me recibió en el Vaticano. Andaba yo con un amigo muy cercano del Opus Dei que me abrió esas puertas allá arriba, chico, con el canciller del Vaticano, ¿cómo se llama? Parolín. Yo estoy hablando con el Parolín 2 horas y fui, por supuesto, por insistencia mía, a ver al amigo Sosa. Me escuchó, chico, 2 horas y media. Parece que fue una excepción. No dijo esta boca es mía. Yo estaba satisfecho porque el tipo me dejó echarle todo mi rollo, pero nunca me dijo, nunca me dijo lo que estaba en el fondo de su alma. Habla, pendejo, que yo te escucho todo lo que sea, pero ya decidimos quiénes son los que van a dirigir esto. ¿Bien? Porque es que los jesuitas tienen en sus manos la élite caraqueña a través de sus consabidos cursos, recursos y conexiones. Así bueno, tenemos esa mala noticia. Fíjate tú que yo no sabía que teníamos la misma opinión también sobre eso. Si no eres del círculo de los jesuitas, tienes una altísima probabilidad de envainarte. Bueno, tienes una alta posibilidad, pero el formar parte... No es el único. El Opus también es uno de los círculos, ¿no? Es uno de los círculos, pero además de eso, es que está el tema de unas taras nacionales que lamentablemente no. Coño, Dani, ese tema sí es más complicado porque es muy complicado. Eso está un dictado de la biología racial. No, pero no me refiero a las taras de la sociedad. Taras de la sociedad, Okay. Mitos fundacionales, falacias aceptadas como verdades. Por ejemplo, culto a héroes que no lo fueron, sino hegemones de determinados. Pero además de eso tenemos un grave problema, que es que cada quien decidió contar la historia de la forma que mejor justifique sus acciones del presente. Por ejemplo, una cosa muy particular. Aquí el tema de la historia nacional, pero en particular de lo que es el ejercicio del poder. ¿Quién ejerce el poder en Venezuela? Los hombres de armas. Punto. Esa discusión. ¿Y qué es la sociedad? Bueno, la sociedad termina siendo quien le entregó a los hombres de armas el poder. De PAE en adelante. Lo demás es tontería. Y cuando tú ves que durante buena parte del último periodo de los últimos 10 años, nos la pasamos como sociedad, los que éramos opositores, exigiéndole a la Fuerza Armada ponerse del lado correcto de la historia, exigiéndole a los militares tomar el control de la situación, exigiéndole a los hombres de armas que entendieran que tenían que estar del lado del pueblo y repitiéndole la frasecita aquella, maldito el soldado que dispare contra su pueblo, tal. ¿Qué estamos haciendo, Alberto? Estamos haciendo lo mismo que hemos hecho desde 1830 en adelante. Ahora, es que hay solución distinta a la vía de la fuerza para una sociedad nacida torcida y que siguió torcida y sigue torciendo. Yo creo que tu pregunta está mal formulada. Yo creo que la pregunta debería ser, ¿hay una solución distinta en la sociedad venezolana que no sea esa?
Sí, pero es que me la pone muy lejos, Dani. No te la pongo lejos, te la pongo en el centro del plato. Batéala, porque es así, es así. Sí, lo que pasa es que a mí desde chiquito me salió mal la vaina. Yo me metí al seminario y me expulsaron. No puede ser. El almirantajo Domingo Sabio, por allá en en Boleíta. Tenía yo 10 añitos, me mandaron las tías rezanderas. Y me sacaron porque no sé qué carajo pasó, pero yo nunca supe por qué me echaron. Porque y después la rematé con lo del Liceo Militar Gamaricaya de Cucho, por un primo que yo respetaba mucho, que era militar, me logró meter allí en el Liceo Militar. Y me votaron, Dani, también. Entonces yo soy expulsado de 2 instituciones, chicos, de la sociedad venezolana. No me quisieron ni los curas ni los militares, a vaina. Pero hay una tercera, me expulsaron los copellanos, que estaban jovencitos también. Coño, pero no pegó una, chico. No, chico, y te expulsó Rabel de los medios. Porque... Bueno. Eso es correcto. ¿A dónde terminamos, Alberto? ¿A dónde aterrizamos esto? ¿Tú no crees que los venezolanos tenemos que entender en realidad? Dani, no hay tal vaina. ¿No qué? ¿Tú no sabes lo que te va a preguntar? Es que la sociedad venezolana determinó, no es verdad. Esta es una trama tan compleja y que se nos va de madre todo para poder meter en ese cajón pequeño de por qué somos lo que somos. Es un poco complicado, Daniel. Hay un hecho cultural, hay una historia complejísima. Por supuesto que la hay y no nos alcanzaría el tiempo que tenemos disponible hoy para decirlo, pero yo creo que lo fundamental y lo primordial en todo esto, Alberto, es que si nosotros no entendemos como venezolanos lo que significan las relaciones de poder que hemos tenido durante toda nuestra historia y que siguen allí subyacentes, los planteamientos que sigamos haciendo van a ser ridículos. Porque yo quisiera que me explicaran si esos 25 intelectuales que firmaron un comunicado representan a la sociedad, pero mucho más, yo quisiera que me dijeran si es con comunicados, con negociaciones y con ese tipo de cosas que nosotros vamos a salir de esto, sobre todo con negociaciones llevadas por personajes como esos que lo único que representan es a los intereses económicos que los auspician, porque no me van a convencer de nada si en un comunicado se encuentran firmando Luis Vicente León y Francisco Rodríguez, por Dios. Ahí todo el mundo sabe cuál es la mano que me se sacó. Ahí está la boliburguesía en los tenedores de bonos. En función de eso, Alberto, ¿para dónde vamos aquí al final? Ya va, Dani, pero sí, por supuesto, ahí tienes total razón. Esos 25 famosos, no por todos los 25, sino por personajes como esos, que son la mano que mece la cuna, ya estamos jodidos. Si esa gente impone el sello de sus intereses en la futura clase política o en la selección que hagan de la futura clase política, léase Caprilito, Leopoldito, de qué vaina, ya estamos jodidos por los próximos 10 o 15 o 20 años. Porque destronar a esa gente es destronar también el brazo militar que se supone está también detrás de esto. Yo, Dani, yo sigo creyendo en unos albures, en unas casualidades que pueden depararnos otra suerte. Tú has visto que yo he defendido la tesis de que la Guardia Nacional tiene en este momento la responsabilidad de sacar esta mugre del poder. Ahora, la gente con razón puede decirme, pero ¿cómo usted va a abogar por la Guardia Nacional, que es el nido de las peores lacras que ha parido Venezuela en esa casta de narcotraficantes que la dirigió todos estos años? Pues bien, amigos, no todos son así. No todos son así. Y quedan 45 mil miembros de la Guardia Nacional y 3.000 miembros de todas las demás Fuerzas Armadas. En ese núcleo armado se endereza o se termina de poder la República. 9 contra 1 que se terminará de poder y llevamos a un proceso de descomposición y decadencia garantizado. Pero tenemos, un 10% de probabilidad de que alguien reaccione. Eso se está moviendo, Dani. ¿Y por qué la Guardia? Porque es la única que puede controlar el territorio. Chico, decide Wilexi, mira, o te vas para el carajo o en 24, 48 horas tu rancho volará en pedazos, carajo, con un misil si no te vas de ahí. Van a matar a tu pobre vieja si no sales de esa vaina, pero plomo pareo es el que viene. O sea, los planes tienen que ser aterrorizados y echados de la zona geográfica donde dirigen. Pero hay un planato mucho más fuerte, que es el de las guerrillas colombianas. O se van o se les extermina. Y todavía más serio, los controles de factores militares internos. Señor coronel tal, señor mayor tal.
o cesa ya en su función de control delincuente de la zona que están bajo su cargo, o usted es reo de justicia y usted puede ser, carajo, no sé si fusilado, no sé qué carajo hay que inventar, pero la lacra de militares, chicos, ¿cómo se llama? Cobrando peaje y echando vaina en Venezuela tiene que acabarse también. Por eso, Dani, es muy difícil creer en una sucesión tranquila, en una, ¿cómo se llama?, en una selección de un liderazgo y encuestas. Todo lo que sea encuestas, elegideras y presiones mediáticas y toda esa vaina es manipulable y han venido siendo manipulados por años y años. Solo la solución de fuerza permite un corte quirúrgico. Después tenemos un nuevo problema: cómo no dejar pervertir esa élite política militar que se monte. Pero créeme, Dani, tenemos pocos chances de sobrevivir como nación civilizada. Muy pocos chances. Y no te veo entusiasmado con mi fórmula. Porque, Alberto, yo cuando tú dices que tenemos poco chance de sobrevivir como nación, yo te preguntaría si en realidad todavía somos una nación. Sí lo somos. Somos una nación política delimitada por un territorio que nos pertenece. Lo que no tenemos es las instituciones propias adecuadas a tal sociedad política y a tal proyecto de nación que pervive en la historia. Tenemos, sí, pocas posibilidades, pero aún tenemos, porque si no, ¿qué somos entonces? ¿Candidatos a ser colonizados o a ser ocupados por los vecinos que tienen un poquito más de ventaja que nosotros para ya nuestro territorio está ocupado por los vecinos, porque el ELN es una fuerza enemiga extranjera? Pero se le puede echar todavía, Dani. Bueno, pero ¿y dónde están? No los veo. Dani, hay fuerzas militares propias nuestras, y sí, o hay una conducción política que podemos edificar que determine el reclutamiento rápido de una nueva fuerza armada, cuya principal misión sea liquidar todo grupo armado extranjero, agente de fuerzas del narcotráfico internacional. Bueno, eso hay que hacerlo. Ojalá, Alberto, ojalá. Pero no, yo creo que estoy muy escéptico. No, sí, estoy bastante. No puedo despedir el programa, Alberto, sin hacer un llamado de atención que me parece importante, y me parece más importante hacerlo contigo porque uno de los comentarios que hice al respecto lo hice en el programa del lunes pasado. Creo que fue el lunes pasado, en efecto, cuando yo indiqué, y yo cuando afirmo algo que es desmentido, por supuesto que siempre, las pocas veces que me ocurrió lo hago. La semana pasada yo indiqué que el dinero de Soros, a través de la Open Society, entraba a Venezuela, y que una de las organizaciones que era financiada con el dinero de Soros era CEDICE. Parece que no. Y se comunicó conmigo la gente de CEDICE, en particular Rocío Guijarro, que me indicó no solamente que no tienen dinero de Soros, sino que odian a Soros y que serían incapaces. Pero ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque defienden la tesis de la familia, de la natalidad, digamos, de no ser partidario del abortismo. Eso en todo caso no me lo dijo Rocío Guijarro, no estoy dando tu palabra, pero quisiera extender lo que Rocío Guijarro inclusive lo dejó en un comentario en el canal, o sea que públicamente se puede ver, y en efecto Rocío Guijarro me indica que no solamente no tienen nada que ver con Soros, sino que tampoco quieren tener nada que ver con ese señor, porque los valores que ellos pregonan y con los cuales están identificados están reñidos con los intereses de Open Society. Así que, por supuesto, todo esto me lleva, Alberto. Me alegra mucho. Me alegra mucho por CEDICE. Ojalá CEDICE tenga mayor difusión de sus actividades en el futuro. Pero todo esto a mí me lleva, Alberto, a una interrogante, y quiero decírtelo a ti, y además de eso, anunciárselo a nuestros amables suscriptores. Hemos decidido entonces, el equipo de trabajo que hacemos bien en este canal, que vamos a investigar quiénes son los que en Venezuela reciben financiamiento de la Open Society, y vamos a trabajar en función de una vez ya te tengo el candidato privilegiado, ese, ¿cómo se llama? Tu amiguito Leopoldito y su corte de Guaidó y compañía. Pero ese tipo de cosas, pero bueno, precisamente, pero ese tipo de cosas hay que sacarlas, hay que mostrarlas, y en eso estamos montados. Así que allá llegaremos. Tú levantaste la sospecha, pero resultó, digamos, bueno,
habrá que todavía, no demostrarla, sino asentarla, lo de ¿cómo se llama? Los brasileros estos, de la Odebrecht y Caprilito. Bueno, lo de Odebrecht, lo de Odebrecht no es, lo de Odebrecht fue una confesión que hizo ante un juez. El que fue presidente de Odebrecht en Venezuela, que dijo que le dio real a Caprilito, que primero le dio 3 millones, que después le dio 15. O sea, entonces tú podrás comprenderme mi angustia cuando yo salgo a la palestra y consigo que, chico, del otro lado tengo la fortuna de Soros, la fortuna de Odebrecht, etcétera, que me dicen, no, tú no vas para el baile. Y la del chavismo, que no es poca cosa. Tú no vas para el baile, tú no vas para el baile. Bueno, pero música paga no suena, dicen por allí. Así que no te angusties, que esa gente no por mucho gastar van a verla mejor. Y a usted nadie le quita lo bailado, doctor, además. Así que no se angustie por eso. Gracias, Alberto, por otra buena conversación. Vas a terminar el programa así, tan abruptamente, sin haberme permitido hablar ni un minuto. ¿Qué más quiere decir, doctor? Por favor, adelante. Los micrófonos son suyos. No, David. Lo que hay que decir son horas y horas todavía. Pero afortunadamente te quiero decirles además que no se pierdan los programas que Alberto Franceschi hace durante toda la semana en distintas plataformas, que son muy vistos en sus redes. Dani, pero me has dado una oportunidad extraordinaria. Si tú tienes esa colección, porque yo lo que no dije hoy lo dije la semana pasada, y si no lo dije hace 15 días. Tú sabes una cosa difícil conseguir en un político, perdóname un autobombo, por favor, la coherencia. La continuidad de una línea de acción y de una conducta moral. Eso no se compra en la botica, ¿sabes? Entonces yo felicito a mi amigo Daniel por haber recogido todos mis programas, que por cierto también va a ser la medida de tus opiniones, que son también consecuentes como las mías, semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Que la gente juzgue. Lo importante es, que es lo que yo le digo a la gente todo el tiempo. Por eso es que cuando a mí alguien me dice que tú dijiste tal cosa, yo le dije, búsqueme dónde lo dije. Porque todo lo que yo digo está grabado o está escrito. He escrito artículos, lo dejo en mis redes sociales, no borro tweets, no borro cosas que escribo, porque lo que dije en determinado momento fue en una circunstancia. Si es algo de cuya opinión he cambiado, puedo explicar por qué razón lo dije y por qué razón tengo otra opinión ahora. Pero todas esas cosas importantes, eso es algo que se ve muy poco, Alberto. La gente no se quiere hacer responsable de las cosas que dice, pero bueno. Y así nos va. Gracias, Alberto, por esta conversación. A ustedes, amigos, gracias por habernos acompañado. Recuerden que para ver todos los programas que hemos hecho con Alberto Franceschi, aquí en mi canal YouTube, tienen una lista en la portada que dice el lunes ácido. Usted se va para allá y allí consigue todas las conversaciones que hemos tenido con Alberto Franceschi desde la primera. Algunas con menos recursos técnicos, otras un poquito mejores, pero todas están allí. Y cada quien podrá ver, por supuesto. Y si usted lo que quiere ver es siempre Alberto Franceschi cuando está aquí con nosotros, pues bueno, tenga esa lista de reproducción allí entre sus favoritas y por supuesto cada vez que haya una nueva publicación, usted lo tendrá allí sin perderse dentro del algoritmo de YouTube que le amarga la vida a todo el mundo para buscar nuestro contenido. Recuerde que todo eso es posible gracias a su suscripción en Patreon, que es algo que tengo que decirle, porque si uno no lo alabe, no hay quien lo alabe. El trabajo que nosotros hacemos lo hacemos gracias a que tenemos suscriptores en Patreon, patreon.com/DelaraF, con el costo de un café al mes que nos brindan, nosotros hacemos acopio y logramos financiar todas estas cosas. Les agradezco a todos por habernos acompañado y por ese apoyo que nos dan y nos vemos de nuevo mañana. Resistencia con contundencia, no más lavado de conciencias, resistencia por la libertad.